día, señor. Buenos días, primer año. Bienvenidos a la última clase de literatura española del periodo 1. Se ha ido muy rápido este primer periodo, es mi percepción. Espero que igual ustedes lo hayan sentido así, ¿verdad? Eso es bueno porque quiere decir que hemos estado ocupados, trabajando mucho, aprendiendo nuevas cosas, puliendo las cosas que ya sabemos. Y entonces cuando estamos muy activos, el tiempo se pasa muy rápido. Aunque no vamos a hacer examen de literatura española, pero sí quiero transmitirles un mensaje de éxito, de confianza en ustedes mismos para la próxima semana. Esa mañana les decía yo en mi grupo de tutoría que tengan confianza en ustedes mismos. Eso es muy importante. Es perfectamente normal que al enfrentarme a un examen, creo que todos sentimos algún temor, ¿verdad? Expectativa de qué va a pasar, cómo voy a salir, cómo viene el examen, etcétera. Pero si usted ha estudiado, se ha preparado con anticipación, lo que le falta es tener confianza en usted mismo, en lo que sabe y por supuesto pedir la guía de Dios, porque eso es lo principal. Yo creo que así es y he podido comprobarlo en muchos aspectos de la vida y el académico no es la excepción. Así que chicos de primer año, las otras 2 semanas que vienen, les deseo que sean de éxito, donde ustedes pues demuestren todo lo que ya sabían, todo lo que han recordado, todo lo que han aprendido y que los resultados sean los mejores que puedan alcanzar. Yo estoy segura que así va a ser.
Luego viene la semana de vacaciones y pues nos volvemos a ver y a escuchar hasta el periodo número 2. Esta semana ya saben que es la número 5 y como les repito, es la última del periodo. Ya todos pueden estar tranquilos, ¿verdad? Con literatura española porque han cumplido sus evaluaciones que se van a promediar y van a hacer nota de examen de periodo, así que no hay ningún problema en lo que a esta materia respecta. Ya puede descansar después de esta clase y continuaremos en el periodo número 2. En la clase del día martes hablamos sobre el mester de juglaría y para ahora nos corresponde hablar sobre el mester de clerecía. Estos digamos que van juntos, van de la mano, son un complemento, ya vamos a ver por qué, pero sabemos también que tenemos que hablar de nuestro contenido socioemocional para esta semana que se ha dedicado a la semana de la mujer, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Y me gustó esta frase, creo que todos sabemos, ¿verdad? ¿Quién es Coco Chanel y por qué su gran fama internacional? Y me gustan mucho varias frases que hay en internet, pero esta me llamó la atención porque dice que el acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta. Quiere decir que todas somos capaces de tener ideas brillantes, una palabra que está muy de moda, ser emprendedora, y la verdad es que las mujeres lo han sido desde antes. Un día de estos estaba viendo yo la historia de cómo se formó la empresa Mattel. Y quién no conoce ahora Mattel y las Barbies, tantas versiones de Barbies que hay. Y es una empresa multimillonaria. Y la idea de esta muñeca, sus profesiones y todo, fue de una mujer. Yo le invito en algún momento a que pueda verlo, especialmente a los del bachillerato opción contador. Fíjense que es una historia muy interesante de una persona muy emprendedora, así que se los recomiendo a todos, pero en especial a los jóvenes del primero contador. Sé que eso les va a ayudar mucho a comprender algunas cosas de la teoría que puedan ver en sus clases. Así que les dejo esa frase. Chicas, no solo porque ya esta semana termina la conmemoración del Día de la Mujer, ya después ya no vamos a pensar en eso. Claro que sí, tiene que ser todos los días del año, por favor. Y comenzamos entonces ahora con el mester de clerecía. Les voy a pedir su colaboración para que en todas las presentaciones alguien me ayude, una persona diferente en cada diapositiva, a leer el texto que se encuentra en ella y después comentamos algo. Así que comenzamos en esta, por favor, alguien que pueda abrir su micrófono y leer. Se lo agradezco. Yo, señor. Bueno, gracias. Se llama Mester de Clerecía a la poesía narrativa cultivada por los clérigos, las personas más cultas en España alrededor del siglo XIII. La palabra clérigo significaba tanto sacerdote como hombre de letras. Gracias, perfecto. Aquí hay algo importante. Recordemos que hay palabras que nosotros entendemos de una forma, pero que en ese periodo de tiempo pueden significar otra. Y aquí hemos encontrado la palabra clérigo. Sí o no, que cuando yo digo el clérigo de tal iglesia o de tal parroquia, nosotros entendemos que un clérigo es un sacerdote. La persona que está encargada, por ejemplo, de oficiar la misa y preparar todas las actividades
en la iglesia católica, eso es un sacerdote, eso es un clérigo para nosotros. Y es correcto. Sin embargo, en el siglo XIII, acabamos de escuchar que esa palabra, clérigo, también se refería a una persona que era culta. Entendemos ser culto porque puede leer y puede escribir y también puede traducir textos de latín al castellano. Ese también era un clérigo en el siglo XIII. No necesariamente iba a ser un sacerdote. Entonces, en aquel momento, decir un clérigo podría ser dos tipos de personas. Sí, el que nosotros entendemos por un padre, un sacerdote, o también una persona que se dedicaba a leer, escribir textos. Por supuesto, de temáticas en su mayoría religiosas. Así que siglo XIII, un clérigo podría ser dos tipos de personas. ¿Quién me ayuda con el primer párrafo, por favor? Yo, señor. Yo, Durante el siglo XIII, los clérigos, además de velar por la recopilación de las obras clásicas escritas en latín y griego, desarrollaron una importante producción literaria en lengua castellana. Gracias. Quiere decir que ellos no solamente leían y escribían, sino que también traducían. ¿Qué tipo de textos? Aquellos que estaban en latín o que estaban en griego, y ellos los traducían al castellano. Imagínense, ahí elegí esa imagen porque se aprecia muy bien como que el clérigo está de un libro, digamos el que tiene ahí apilado, está traduciendo un texto, así se me imaginó a mí. Y además imagínense qué dedicación debía tener, cuánto tiempo le iba a tomar traducir un texto de latín o de griego al castellano. Además que creo que les comentaba la vez anterior que el instrumento que utilizaban para escribir no era fácil de manejar, ¿verdad? Necesitaban un tintero también. Entonces, debía ser una persona con sumo cuidado, con una excelente caligrafía y estar muy concentrado en lo que estaba haciendo. Prácticamente dedicaba el día completo a transcribir textos. ¿Se acuerdan que se llamaban copistas? Como de copa, pero no, se refiere a escribir, a copiar un texto. Estos eran copistas y en su mayoría se albergaban en monasterios, porque recordemos, las primeras clases lo hablamos, que toda la literatura existente en aquel momento se almacenaba o se resguardaba en los monasterios. El siguiente párrafo, por favor. Yo puedo hacerlo. Sí, claro. Estas obras se componían para ser recitadas, no para ser cantadas, y a diferencia de las obras de juglaría, se escribían. Se trata de la corriente poética en la que crece el prestigio de la palabra escrita. Gracias. Vamos a ir encontrando diferencias fundamentales entre el mester de juglaría y el mester de clerecía. La primera de ellas ya lo enuncia el tema, ¿verdad? Mester de clerecía. ¿Quién lo lleva a cabo? Un clérigo. Ya vimos que puede ser dos tipos de personas. ¿Qué otra diferencia encuentro? Que el mester de clerecía, los versos o los poemas que se escribían iban a ser recitados, iban a ser declamados, no iban a ser cantados como lo fueron el mester de juglaría. ¿Y por qué no iban a ser cantados? Bueno, porque estamos viendo que el mester de clerecía era más formal, era, digamos, para gente culta.
Entonces, lo que se buscaba era llegar a un mayor número de personas, pero de una manera más formal, más seria, más culta. Además que los temas siempre iban a ser religiosos. Y gracias al Mester de Clerecía y a que se comienza la reproducción de textos, la palabra escrita adquiere prestigio, dice. Es decir, se ve la importancia o se ve la relevancia de saber leer, de saber escribir. Aquí ya estamos próximos a cambiar de la Edad Media al Renacimiento, ¿verdad? 2 siglos nada más y las cosas cambian. Entonces, esa situación social de la lectura y la escritura iba a comenzar a tener una ruta diferente. Y esto fue gracias a que el Mester de Clerecía hace que la palabra escrita se popularice. Siguiente párrafo, por favor. Alguien que me ayude. Yo, señor. Uh-huh. Los representantes de este oficio aprovechaban sus obras para instruir al pueblo, cumpliendo por tanto una misión didáctica. Es una poesía narrativa de hechos generalmente religiosos y legendarios. Gracias. Dice que aprovechaban los que escribían o se dedicaban a este oficio, que ahí puede ver usted en la imagen, son clérigos y son personas asociadas a la iglesia. Ellos aprovechaban, para instruir al pueblo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir la palabra instruir? ¿O cuál es un sinónimo de instruir? Orientar. Orientar, dar una enseñanza, exacto. Dar una enseñanza, orientar, decirle a otra persona, ¿verdad? Cómo tiene que hacer las cosas. ¿Y en qué cosas iban a instruir los clérigos? Puntualmente, o los temas más grandes serían 2. De la iglesia. Exacto, perfecto. Ese es el primero. Y la política. Aspectos religiosos. Y el otro, sí podríamos decir que la política está inmersa porque sería instruir en valores morales. En aquel entonces, recuerde que la conducta era muy importante. Bueno, y actualmente también lo es, pero tenemos muchas libertades que a veces se vuelven libertinajes, ¿verdad? Y no hay un castigo, digamos, para ello, como lo pudo haber en la Edad Media. Entonces, el tema más grande, digamos, lo que abarcaba todo, eran los valores morales. Y claro, ahí va inmerso, como me dijeron, la política. Por supuesto que sí, porque me imagino yo que en aquel momento los que también estaban a cargo o en el poder también tenían sus fallos, ¿verdad? O sus errores moralmente hablando. Entonces, el Mester de Clerecía quería hacer un llamado a tener una conducta decorosa, a que todos mis actos fueran positivos, fueran pensando en el prójimo y por supuesto de esta manera iban a ser aprobados por Dios. Entonces, el Mester de Clerecía, resumiendo, va a instruir, va a enseñar en religión y en valores morales. También dice que eran poemas de hechos religiosos y legendarios. En este caso, legendarios no lo vamos a entender como algo fantasioso, sino que lo vamos a entender como algo que las personas recordaban o transmitían por el impacto de ese hecho. Por ejemplo, un milagro de la Virgen era algo religioso, por supuesto, y al mismo tiempo era algo legendario, porque quedó en la memoria de las personas, porque las personas lo van a transmitir en esta oportunidad de forma escrita, ¿verdad? Ya no oralmente, sino que escrito, y
son hechos que quedaron para la posteridad. De hecho, vamos a ver nosotros que la obra más importante de este mester habla de eso, de los milagros de la Virgen. Además, recuerde que en aquel momento la religión católica, digámoslo así, era la que dominaba todo. Entonces, no podía o no debía salir ninguna persona diciendo que no, ¿verdad? Que la Virgen no podía hacer milagros o hablando en contra de lo que la iglesia dictaba, porque si no ya sabemos lo que ocurría. Así que el Mester de Clerecía tuvo un gran dominio y un gran impacto gracias a lo que la Iglesia Católica dictaba en aquel momento. El siguiente párrafo, por favor. Yo, señor. Gracias. Estas producciones literarias estaban escritas en verso. En la métrica utilizaban una estrofa característica, la cuaderna vía. Es una secuencia de 4 versos alejandrinos de 14 sílabas, monorrimos. Gracias. Aquí voy a encontrar otra diferencia con el Mester de Juglaría. Olvidé decirlo en el párrafo anterior. El Mester de Juglaría, ¿qué quería o cuál era su objetivo? Nada más entretener al pueblo e informarlo tal vez de algún suceso que ocurrió en un lugar determinado, pero era algo de entretenimiento. Sin embargo, el Mester de Clerecía lo que quiere es enseñar o instruir. Y vemos ahora la diferencia en la métrica. Recuerdan que en el Mester de Juglaría utilizaban versos hexadecasílabos, que también reciben el nombre de versos octonarios, que eran de 16. Pues en la cuaderna vía utilizan la estrofa que lleva versos alejandrinos. ¿Cuáles son esos? Aquellos de 14 sílabas. Solamente son 4 y cada renglón, digamos, va a llevar 14 sílabas monorrimas. ¿Qué significa monorrimo? Pregunto. La partícula mono, ¿a cuántos se refiere? A uno. A uno. Perfecto, 1. Entonces quiere decir que esos 4 versos son monorrimos. Van a tener exactamente la misma rima, exactamente la misma terminación. Ya vamos a ver un ejemplo para comprobar la cuadernavía y para comprobar los versos monorrimos. Aunque no lo vamos a evaluar, pero por conocimiento, ¿verdad? Por cultura. Alguna vez creo que le va a servir. Versos alejandrinos, 14 sílabas. Y eso se llama cuadernavía, no cuaderno, sino cuadernavía. Imagínense, qué sé yo, lo que en realidad ha pasado. Alguna vez tiene oportunidad de viajar ya cuando se pueda, ¿verdad? A España y tal vez va a alguna biblioteca o algún lugar donde conserven algo de la cultura. Y qué bonito es que usted sepa, ¿verdad? De qué están hablando o que usted sepa, por ejemplo, si se está exponiendo algún texto, tener algún conocimiento al respecto. Eso es bonito, ¿verdad? No quisiera que alguien tuviera el pensamiento de que, ay, ¿esto para qué me va a servir? Porque créame que en la vida todo sirve, de todo uno puede sacar provecho en algún momento. Tal vez no en este instante, pero más adelante sí. Así que hay que aprovechar todos los conocimientos y toda la información que en algún momento llegue a nuestras manos. Así que recuerde, cuadernavía son 4 versos alejandrinos, es decir, 14 sílabas y son monorrimos. El siguiente párrafo, por favor.
¿Quién me ayuda con el Em, siguiente? Gracias. yo, Gracias. el Mester de Clerecía nació con Gonzalo de Berceo a principios del siglo XIII. Es el primer poeta español que firma su obra. Sus obras son de carácter religioso. La más representativa lleva por título Milagros de Nuestra Señora, donde se transmite la devoción a la Virgen María. Gracias. El primer poeta español que firma su obra. Eso es muy importante porque recuerde que anteriormente toda la literatura era anónima por aquello de la opresión, de la censura, de los castigos. La literatura existente era anónima. Pero Gonzalo de Berceo está muy seguro de lo que escribe y sabe que sus temáticas están acordes a la iglesia y entonces es el primer poeta que se atreve a firmar su obra. Y por supuesto, Milagros de Nuestra Señora es la obra representativa de este mester. Quiere decir que el mester de clerecía inicia con esta obra y con este autor, Gonzalo de Berceo, a principios del siglo XIII. Siguiente párrafo, por favor. Yo, señor. Gracias. Los principales autores del Mester de Clerecía son Gonzalo de Berceo, siglo XIII, y Juan Ruiz, arcipreste de Hita, siglo XIV, con su obra El Libro del Buen Amor. Gracias. Por motivos de tiempo, ya no podremos estudiar el Libro del Buen Amor como me hubiera gustado, ya que como comenzamos ya con el contenido académico 2 semanas después, porque primero tuvimos la adaptación socioemocional, etcétera, y porque en esta modalidad tuvimos que priorizar contenidos, ya no podremos estudiar el Libro del Buen Amor. Me hubiera gustado poder hacerlo. Sé que el antiguo ingreso en tercer ciclo, por ejemplo, ha estudiado de él, pero me hubiera gustado abordar algunos puntos de esta obra. Por ejemplo, el Libro del Buen Amor es un conjunto, o yo lo concibo así, de consejos que el autor nos quiere dar para mostrarnos que el verdadero amor es el de Dios y quiere alejarnos del amor mundano, que es el amor equivocado. Y al hablar de amor mundano, no solamente me refiero a un amor romántico. Hay muchas cosas a las que nosotros podemos tenerle amor. Por ejemplo, el dinero. Creo que es uno de los ejemplos más próximos que tenemos. Lastimosamente en nuestra sociedad usted puede ver personajes o personas de renombre que por el amor al dinero cometieron actos inadecuados, actos indebidos, hasta traición a la patria, si lo queremos ver así, ¿verdad? Es un ejemplo tangible. Y por ejemplo, el Libro del Buen Amor nos habla de esto. Nos habla que el amor al dinero es incorrecto, que a veces el dinero solamente sirve para aparentar cosas. Y este libro o el propósito del autor en sus propias palabras es justamente ese, mostrarle a las personas que el buen amor es el de Dios y que el amor equivocado o el amor negativo es el amor del mundo, que ya le digo, no solamente es algo romántico, sino que se refiere a cualquier vicio que nosotros podamos cometer. Por ejemplo, alguien que sea muy preciado de sí mismo, que sea un ególatra, por ejemplo, son cosas inadecuadas. Alguien que ame mentir, por ejemplo, también. Entonces, este libro nos habla de todas esas cosas que son incorrectas
y que deberíamos desechar de nuestras vidas. Y también hay una parte que se considera que es una biografía ficticia del autor que nos muestra una historia de amor, donde también se dan consejos para tener, digamos, a una dueña, dice el libro, que se refiere a tener una esposa o a tener una compañera. Con los jóvenes de bachillerato técnico, me refiero a contador y electrónica, como son 3 años, entonces en tercer año sí vamos a tener tiempo de hablar mucho de este tema. Espero recordarme en aquel momento y mencionarle, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaban en primer año y les dije, porque el tiempo va muy rápido, ya van a ver que muy pronto van a estar en tercer año, y los generales, pues ya, muy pronto se van a graduar también. Usted créalo porque así va a ser. Entonces, resumiendo la información en esta presentación, 2 autores son los principales para el Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo, con Milagros de Nuestra Señora. Esta es la obra más importante, es la primera. Y le sigue, o sería la segunda más importante, Juan Ruiz, arcipreste de Ita, y su libro titulado El libro del buen amor. Aquí hay algo importante también. Muchas personas solamente dicen el libro del buen amor, es del arcipreste de Ita. Hay que completarlo con el nombre. A mí me gusta llamarlo con el nombre porque arcipreste de Ita es un título. Un arcipreste era como un alcalde, algo así sería la figura. Entonces, arcipreste de Ita hubo más de uno. Claro, no todos fueron del Mester de Clerecía y no todos escribieron una obra, pero hubo más de un arcipreste. Entonces, a mí me gusta y agradecería que en próximas fechas, cuando usted mencione esta obra, diga, ¿verdad? De Juan Ruiz, arcipreste de Ita, porque es lo correcto, que nos acostumbremos a llamar las cosas con su nombre tal cual. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de un fragmento de Milagros de Nuestra Señora que se titula El clérigo ignorante. Y para ello, igual, requiero por favor que alguien me ayude a leer. Recuerde que es un poema, entonces hay que leerlo usando signos de puntuación, si hay comas, si hay punto y coma, si en algún momento encuentra signos de admiración, pues también. Entonces, ¿quién por favor hace el favor, valga la redundancia, de leer esta primera paginita? Porque son 2. Vamos a leer personas diferentes. ¿Quién quiere leer esta? Yo, señor. Vaya, muchas gracias. Desde el título. Ok. El clérigo ignorante. Érase un simple clérigo, que instrucción no tenía. La misa de la Virgen todos los días decía. No sabía decir otra, decía esta cada día, mas la sabía por uso que por sabiduría. Fue este misancantano al obispo acusado de ser idiota y ser mal clérigo probado. Al salve sancta parens tan solo acostumbrado, sin saber otra misa, ese torpe embargado. El obispo le dijo, ya que no tienes ciencia de cantar otras misas, ni sentido o potencia, te prohíbo que cantes y te doy por sentencia. Por el medio que puedas, busca tu subsistencia. La Virgo gloriosa, que es madre sin dicción, apareció al obispo enseguida en visión. Díjole fuertes dichos en un bravo sermón y descubrióle con él todo su corazón. Gracias. Y la segunda, ¿quién la lee, por favor? Yo, señor. Gracias.
Si tú le mandares decir la misa mía como solo decirla, gran aquella tendría y tú serás finado en el 30º día. Ya verás que vale la pena de María. Fue con esta amenaza el obispo espantado y mandó luego enviar por el preste vedado. Le pidió su perdón por lo que había errado, porque en su pleito fue duramente engañado. Mándole que cantase como solía cantar, y que de la gloriosa fuese siervo en su altar. Y si algo le mengase en vestir o calzar, el de lo suyo propio se lo mandaría dar. Muchas gracias a las dos señoritas que me ayudaron a leer. Es un texto complicado. ¿Por qué? Primero, porque tiene algunas palabritas de castellano antiguo o de latín. Entonces, por eso se dificulta un poco. Y dos, ustedes ven varios numeritos ahí en algunas palabras. Son referencias de lectura que estoy viendo que no las coloqué acá. Creo que en la guía sí están. Para que nosotros podamos comprender a qué se refiere cada una de esas palabras, porque recuerde que puede tener un significado diferente. También es un texto complejo de comprender, pero por razones de tiempo le voy a resumir en palabras simples qué está diciendo o por qué dice que era un clérigo ignorante. Resulta que dice que el clérigo decía la misa solamente porque se la sabía de memoria, no por sabiduría, es decir, no con un sentimiento o no de una forma pensante o racional, sino que es como cuando yo repito algo solo porque me lo sé, como las tablas de multiplicar, digamos, ¿verdad? Se aprendió la tabla del 1 de memoria y al decirla rápido usted no va pensando realmente, lo hace de una forma mecánica. Entonces, este clérigo había llegado a ese punto de decir la misa simplemente de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Se le presenta la Virgen y en pocas palabras le dice que tiene que decir una misa gloriosa, con sentimiento, con el corazón. Por eso dice que lo manda a cantar la misa como solía hacerlo antes, como lo hacía en un principio. Si tuviéramos más tiempo, también podríamos hacer la medida de cada uno de los versos y a simple vista, por ejemplo, el verso 1 tiene más de 14 sílabas. Pero entonces, ¿qué voy a hacer en esos casos? ¿Quién recuerda cuál es una licencia métrica? Yo quiero solamente 14 sílabas, pero en el primero hay 16, por ejemplo. ¿Quién No recuerda? es, Ujú. no es cuando se usan los dictongos y los hiatos, algo así. Y, Ujú. y bueno, me acuerdo que había, o sea, porque según recuerdo eran como que, bueno, las licencias eran eso, los dictongos, Ujú. trictongos, hiatos, Ujú. y había uno que no me acuerdo bien cómo se llama, pero algo así es, ¿verdad? Sí, sí. Sin La alefa sinalefa. Eso, sin alefa. Eso, exacto. Sin y la ley alerta. del acento final creo también. Perfecto. Esos son, digamos, las 5 licencias que por lo general se utilizan. Diptongos, triptongos, hiato, posición del acento, sin alefa. Gracias a todos los que contestaron. Solo vi el nombre de Kevin, el de las señoritas no lo vi, pero gracias, porque ya ven que entre todos recordamos exactamente. Y para el caso de del primer renglón o del primer verso, digamos que hay 16, pero yo quiero 14. ¿Qué le voy a aplicar?
y a dónde de esas licencias que han mencionado. Digamos de que donde dice era según, podemos, creo que se contaba como una misma sílaba. En era según se contaba como la misma, algo así, no me acuerdo. Aquí, ¿verdad? Aquí están viendo el cursor, ¿verdad? Exactamente. Entonces su compañera dice, la sinalefa me permite unir la vocal, la última vocal de una sílaba con la primera vocal de la siguiente sílaba y eso lo voy a contar como una sola. Entonces acá, si le pudiera hacer una línea, esta sería una sola sílaba. Y ahí ya me desconté una. Perfecto. ¿A dónde más puedo descontarme otra? En la parte donde dice fue ahí hay, creo yo, sería una sinalefa. O en Aquí. Misacantano. Ajá. Aquí sí Y puede haber otra, aquí otra, aquí otra. Si lo midiéramos y hubiesen 16, entonces ahí tengo todas esas sinalefas. Así que en algún momento, en otro periodo, vamos a utilizar la métrica para que practiquemos, porque es interesante y es entretenido hacer el análisis métrico de los poemas, así como lo hacíamos la vez pasada, ¿verdad? Yo siempre pienso que volvemos allá a preparatoria, a kinder, cuando hablábamos así o leíamos así, ¿verdad? Si yo me pongo érase un simple, siento yo como que volvemos, ¿verdad? A esa etapa nuestra tan bonita que ya la vivimos hace algún tiempito, pero es entretenido, ¿verdad? Y también es muy bonito cuando yo puedo aplicar las licencias y me va dando, ¿verdad? El número que yo quiero en cada verso. Eso es entretenido, lo vamos a aplicar en otro periodo porque en todos los periodos, ¿verdad? Vamos a ver poesía, por supuesto con diferentes temáticas, diferentes autores, pero sí es importante y qué bueno, me parece perfecto que recuerdan las licencias métricas porque eso nos va a ser muy útil. Estamos a un minuto de llegar a la hora de finalizar la clase. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Y si no lo hay, pues terminamos acá, deseándoles siempre lo mejor para la próxima semana. Mucho ánimo, que ustedes pueden lograr excelentes notas y de verdad que tengan confianza en sí mismos. Todo claro, dicen ahí en el chat. Bueno, me alegro mucho entonces. Cuídense, por favor. Que tengan un lindo día. Ya solo les falta una clase y termina la jornada de hoy. Así que podemos desconectarnos para ir a nuestra hora de almuerzo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Nos Gracias, señor. en el periodo 2. Adiós, cuídense. Muchas gracias, señor. Gracias. Adiós, señor. Gracias, señor. Adiós, señor.